Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro medio Sala de Prensa. Les saluda Hugo Varela Mora. Queremos hablar hoy día sobre el uso y abuso de celulares en los menores de edad. La tendencia mundial es que primero los aparatos celulares, estos aparatitos que son tan útiles, ¿no es cierto?, Eh, salieran del aula. Chile ya se sumó a eso. Yo no sé si es bueno o malo, lo vamos a conversar con nuestro invitado. Y ahora todo apunta a que se prohíba taxativamente la utilización de estos aparatos celulares en menores de edad por el daño que le hace a los chicos y chicas. Vamos a hablar de este tema, vamos a profundizar este tema con un invitado que hemos gestionado. Él se llama Mario Valdivia, él es doctor médico cirujano de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está Mario Valdivia? Don Mario, gusto saludarle. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hugo. Gusto saludarte y gusto saludar a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Mario Valdivia Peralta es profesor titular de la Universidad de Concepción, médico cirujano, ya lo dije, especialista en psiquiatría del niño y adolescente, tiene un PhD en psiquiatría en la Universidad de Granada y accedió gentilmente a conversar con nosotros. Voy a ir al grano al tiro, profesor. Vamos, vamos. Eh, cuando yo soy un periodista algo viejo ya, cuando uno preguntaba estas cosas hace 20 años atrás, la ciencia, los científicos nos decían, no, mire, lo que pasa es que no hay todavía suficiente información acumulada para decir sobre si estos aparatos finalmente son dañinos o no son dañinos para los menores y qué sé yo. A propósito de la exposición a la pantalla muy cerquita, ha pasado el tiempo. Hoy ya hay suficientes antecedentes como para decir que estos aparatos, el uso y abuso de estos aparatos en menores de edad son dañinos. Absolutamente. En la actualidad tenemos harta información, hartos datos y se está generando más todavía. Hay cosas que ya sabemos con certeza y hay cosas que estamos empezando a descubrir. Efectivamente, desde la perspectiva de el uso de aparatos celulares precozmente en la vida, hay una serie de evidencias que se están acumulando que apuntan hacia sus efectos negativos. Por una parte, tenemos eh, todo lo que resta de la interacción de persona a persona, porque no es que el niño use el celular como algo más, sino que el uso de los celulares, las pantallas, de las tablets, ¿no es cierto?, genera una competencia con los otros espacios de interacción. Y eso ya es un riesgo en sí, el que empieza a convertirse en una forma de interacción o de aprendizaje o de vinculación que se hace la central y la principal cuando, o a expensas de otras formas de interacción, que es la interacción cara a cara, la activación de otros sentidos. Eso es por una parte. Pero aparte de eso, estamos descubriendo que en el uso progresivo de pantallas o en el uso sostenido de las pantallas, también el cerebro del niño que se está modelando empieza a modelarse de un modo distinto. Se activan áreas diferentes y se pierde la función o se pierde la activación de áreas que normalmente se estaban activando. Solo una cosa que es bastante antigua, pero que yo creo que es muy interesante. Ujú, Cuando uno ve pantallas, ujú. las pantallas traen imágenes y las imágenes activan ciertas áreas cerebrales. Cuando uno lee, cuando uno escucha conversaciones, el cerebro tiene que hacer un trabajo de evocar esas palabras que estás escuchando o que estás leyendo para construir imágenes y se activan otras áreas y por lo tanto el proceso es más complejo, es más completo. Y el cerebro del niño se va entrenando desde el nacimiento en adelante a través de la interacción, del vínculo con los otros, del escuchar, pero después posteriormente a los 6 años a través del leer, en activar ciertas áreas que nos permiten, ¿no es cierto?, evocar, generar pensamientos. Los seres humanos pensamos en imágenes, construimos imágenes mentales. Esa capacidad, si yo recibo las imágenes hechas, como toda Claro. forma de interacción, Mm, se va perdiendo o se mm. desarrolla en mucho menor cantidad. Entonces, Se eso ya, dice, sí, se dice que yo no sé si está bien dicho o no, pero se dice que el cerebro es una especie de músculo. Y lo que estamos perdiendo ahí, con lo que usted nos señala, es que el músculo se atrofia un poco, ¿no? o imagínate, es como si fuera un conjunto de músculos. Y yo necesito, para desarrollar movimientos, desarrollarlo armónicamente. A través del uso principal de pantallas, desarrollo algunas partes del músculo o algunos de Mm, estos músculos y no todos. Y yo necesito, para una interacción, desarrollarlos todos. mm.
¿Usted es partidario de la prohibición absoluta de celulares en menores y a contar de qué edad o hasta qué edad? A ver, el concepto de prohibición absoluta es complejo porque no existe. Yo creo que siempre, si uno piensa, existía la prohibición del alcohol, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos en los años 20, y ¿Qué vimos ejemplo que trajo? cómo, Ah, ya. se Mm, construyeron mm, redes en torno al mm, tráfico, crecieron imperios mm, de mafias, ¿no es cierto?, y de criminales, y por lo tanto, creo que las prohibiciones, así como taxativas, no son reales, esa es la verdad. No es que no sirvan, es que no son reales. Ahora, dicho eso, sí, yo creo que tenemos que limitarlo, creo que tenemos que hacer una campaña muy fuerte en que se desincentive al máximo. Y esas campañas sí resultan. O sea, efectivamente, cuando hicimos o cuando el país, ¿no es cierto?, o cuando el mundo asumió que el cigarrillo era dañino para la salud. mm, Sí, hay gente que sigue fumando, mm, hay menores de edad que fuman, mm. pero sin embargo el número de personas que fuma ha disminuido. En Chile hemos visto que incluso en la adolescencia la tasa de consumo de cigarrillos ha disminuido, o sea, porque efectivamente esas campañas de concientización, también de poner límites, también de aplicar sanciones, pero todo en un conjunto con mucha educación, sí tienen importancia y generan cambios en la conducta de los seres humanos. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que poner los límites, tenemos que los niños menores de 6 años no deben tener celulares, no tienen por qué Bueno, tener, ni en la sala de clase, ni en la casa, ni como muchas veces lo vemos, que los papás cuando están ocupados le pasan mm. porque el niño se Bueno, entretiene. bueno, yo iba a hacer referencia a esa imagen. Iba a hacer referencia a esa imagen. La mamá en el supermercado y el papá en el supermercado y el niño en el coche, 2 añitos, pegado en un aparato celular. Porque, a ver, acuérdate, yo creo que los dos andamos más o menos por la misma Mm, edad. sí, más o menos. Acuérdate que cuando éramos más jóvenes, el tema que teníamos era acerca de la televisión. Y habíamos visto cómo, si bien la televisión era una ventana al mundo, Ujú, y lo era, creo que conocimos o aprendimos de cosas que no habríamos conocido o que nos habríamos dado mucho más en conocer. Sin embargo, el problema que empieza a surgir es cuando los papás le endosan a la televisión la función la- de criar al niño. ok, Cuando los papás dicen, pucha, tenemos que hacer, mm, estamos ocupados, tenemos, qué sé yo, limpiar la casa, las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos que el niño no moleste? mm, Lo dejamos viendo tele. Hoy día nos pasa un poco lo mismo. O sea, y yo creo que incluso un mea culpa, muchas consultas de médicos, vemos como cuando tenemos que conversar a solas con los padres, eso que es una estrategia que los psiquiatras usamos con frecuencia, que los papás, para que el niño se quede tranquilo mientras el papá o los padres suben a conversar con el doctor, le pasa un celular. mm, Y nosotros deberíamos decir, no, no le pase un celular. Aquí hay revistas, aquí hay juegos, aquí hay una persona que va a interactuar con ellos, pero también de alguna forma nos hacemos un poquito cómplices porque parece ser más fácil. mm. Sí, en Chile ya hay una prohibición del uso de aparatos celulares, tablets y similares en los establecimientos educacionales. Desde su perspectiva, esa norma, entendiendo lo que dijo anteriormente de que esto es impracticable, porque los cabros chicos igual estarán bajo la mesa o en el recreo, ¿no es cierto? Em, ¿Van en la dirección correcta? Yo creo que sí, sí, creo que sí. O sea, eh, la puesta de estos límites es necesaria y estamos viendo impactos. O sea, yo creo que los, la imagen de los patios de los colegios, que los chiquillos salían al recreo y no solamente los adolescentes, en todos los niveles, los lolos, las lolas no conversaban entre ellos, estaban mirando sus pantallas. Mm, Eh, y hoy día vemos que porque hay colegios que lo han prohibido solo dentro del aula. Hay colegios que los requisan o los solicitan al entrar al colegio. ujú, Ahora uno dice, pero el niño puede tener un segundo celular, entrega uno. claro. Sí, pero el porcentaje de niños que tienen un segundo celular es mucho menor. Y por lo tanto, ya empieza a tener un poco parecido a lo que en la parte en inmunología se habla del efecto rebaño. O sea, yo no necesito tener a todo el mundo vacunado para ya tener un efecto. ¿Es Este es un poco. posible que los adolescentes hoy puedan vivir sin esta comunicación, este modo de comunicación que se hace a través de los aparatos celulares? O sea, se puede vivir claramente,
Sí, pero Co- me refiero no a vivir físicamente, me refiero a vivir socialmente sin el aparato. A ver, si esto es masivo, se Ujú. podría. Ya, ok, Concepción 2010. claro, Durante 2 semanas, 3 semanas, nadie claro, tuvo celulares. sí. Y se podía. Y los chiquillos aprendieron otra forma de interactuar y los niños salieron a las calles. O sea, yo me acuerdo, mi hijo tenía 10 años en ese tiempo y decía, papá, ¿y por qué cuando somos normales no somos así? Mm. Porque él podía salir a jugar a la calle y se quedaban hasta tarde porque... Mire, le voy a confesar algo, profesor. Hace un mes yo estaba en mi casa, vivo en Talcahuano, y estaba trabajando para sala de prensa, para nuestro medio, y de repente empiezo a sentir ruidos extraños. Ya seguí trabajando, y más ruidos extraños, más ruidos, y de repente miro para afuera y por primera vez en años, 10 años, vi un grupo de niños chicos jugando todos en la calle, gritando y tenían el medio escándalo. Eso no ocurría hace 10 15 años en el lugar donde yo vivo. Había un cumpleaños, salía a mirar y a gozar como los niños jugaban y ninguno con aparato. Ahora no sé, habrá sido decisión de los papás, no tengo idea. Pero andaban todos jugando en la calle. Una imagen que no veía yo hace años. Y efectivamente, usted menciona el terremoto, claro. Ahí los niños, que estábamos todos juntos en familia, ¿no es cierto? Se reunieron las familias, todos los cabros chicos jugaban todos juntos también. O Eh, sea, Hugo, piensa dos cosas. Eh, si los papás ven que el colegio puede, y que sí, a lo mejor los niños al comienzo un poco más mal genio, un poco molesto, pero finalmente empiezan a contar cosas distintas, empiezan a interactuar distinto. Los papás, o muchos papás, se suman a este carro y empiezan a disminuir el tiempo de celulares en la interacción. O sea, yo creo que efectivamente está bien, los chiquillos, no es malo que tengan algún grado de acceso a la tecnología ya más grandes, digamos, no sé, de los 6 años en adelante o de los 10 años en adelante, porque sí, es una herramienta útil también, también es importante, pero medida, acotada, esto de que, por ejemplo, haya una hora en que yo puedo usar el celular, en que yo lo use y sí, navego, descubro cosas, pero después dejo el celular y converso con mis padres acerca de lo que vi, de las cosas que aprendí, y empiezo a reflexionar y empiezo a activar otras áreas de mi cerebro. mm, Porque en el fondo no solamente me quedo con la información digerida que me entrega el sistema o que me entrega el algoritmo, sino que mm, empiezo yo a poner de mi propia creatividad. Esto es como cuando te pedían que leyeras un libro y después hicieras un comentario del libro, mm. hablaras lo que tú piensas del libro. No, ahora los chicos ven en el celular un resumen del libro leído Eh, por otra persona, además. Exacto, El exacto. comité de expertos, mire esta información en España, dice el comité de expertos recomienda cero dispositivos hasta los 6 años y móviles analógicos de 12 a 16, o sea, sin, que Sin no- internet. sin internet, analógicos, digamos. Ahí tenemos una información. Prohibir o no prohibir, dice la UNESCO, seguimiento de la normativa de los países sobre el uso de los teléfonos inteligentes en las escuelas. Y aquí quiero enganchar con lo otro, teléfonos inteligentes. Los teléfonos están siendo cada vez más inteligentes y el coeficiente intelectual del mundo está descendiendo por primera vez en décadas. Desde 1930, dice la National Geographic, las puntuaciones del coeficiente intelectual habían estado aumentando de forma constante entre toda la población, pero esta tendencia parece haber cambiado según un estudio que se hizo en los Estados Unidos. ¿Qué le dice esta última noticia en particular, profesor? A ver, me recuerda un colega con el que estamos trabajando en un proyecto de investigación. Él es, él es periodista, es del mundo de las humanidades. Hace un año atrás me hizo llegar un artículo en que se veía cómo cuando a un grupo de jóvenes les pedías que hicieran un trabajo exclusivamente con inteligencia artificial y a otro grupo le pedías que hiciera el trabajo sin la Mm, inteligencia artificial, mm, efectivamente la capacidad de análisis era mucho mayor, la capacidad de reflexionar era mucho mayor en aquellos que lo habían hecho sin inteligencia. Oh, por favor, no estoy diciendo que no se deba usar la inteligencia sí, artificial. De hecho, yo la uso, ¿ya? Pero, pero es cómo se usa y en qué y por qué esto es importante. Porque la inteligencia es la capacidad de generar respuestas nuevas a situaciones nuevas. ¿Ya? La inteligencia es cómo yo me adapto, cómo usando los conocimientos previos, usando los aprendizajes anteriores, los aplico a un escenario nuevo. ¿Ya? Esto es como cuando en matemática yo tenía que hacer un problema, que en el fondo yo sabía la técnica, pero los números que me estaban dando
no era lo mismo con los que yo lo había vendido. Mm. Y por lo tanto era Hay, capaz de... Y eso, hoy día, en cómo estamos usando la inteligencia artificial, eso no se desarrolla. hay un Porque daño, hay un daño cognitivo, hay un daño cognitivo con el abuso de estos aparatos. a ver, sabemos que te entrenas menos, eso ya lo sabemos. Ujú, ¿Ya? La cosa de eh, escribe, o sea, está bien, tú buscaste la información de inteligencia artificial, te ahorraste un día entero de búsqueda, mm, pero después tú te sientas y tomas esa información y elaboras un conocimiento propio a partir de esa información que obtuviste. Ahí tú estás desarrollando una forma de pensar, estás desarrollando una estrategia. Si tú le dices a la inteligencia, hazme el trabajo entero, mm. incluyendo el análisis posterior, incluyendo las conclusiones, entonces tú no has entrenado la parte del cerebro que es capaz de tomar información y generar nuevo conocimiento a partir de esa información. Sí, yo quiero que se entienda que, voy a decir una tontera, profesor. Yo quiero que se entienda que eso es malo, ¿ah? Eso es Eso malo. es malo. Porque la Sí, gente hoy día cuando hace eso dice, oh, qué bien, súper, está súper bien. No, es malo exacto, para el conocimiento. claro, y no solo para el conocimiento, para la inteligencia, para la capacidad de enfrentar situaciones nuevas. ¿Qué relación usted como doctor en psiquiatría ve entre, a lo mejor voy a dar un salto muy largo, ¿ah? Nos queda poquito rato de esta conversación, pero a lo mejor voy a dar un salto muy largo. ¿Qué relación ve usted entre el uso y abuso de estos aparatos celulares, la falta de socialización como consecuencia evidente en los adolescentes? Nosotros antes jugábamos la pelota y peleábamos y solucionábamos los problemas ahí en la cancha y entrábamos todos transpirados a la casa. Bueno, en fin, la falta de socialización y la violencia hoy en los estudiantes. Esa es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos justamente empezando, recién empezando, no tenemos ningún resultado todavía, un estudio en que intentamos ver la relación que existe entre el uso de celulares, el uso de redes sociales, y al menos dos situaciones que nos parecen preocupantes. Uno, el uso o el riesgo de conductas adictivas en cuanto a videojuegos y en cuanto a Mm, apuestas online, incluso, mm, que todo lo que se llama, ¿no es cierto?, el juego patológico en línea. Y la segunda cosa que estamos preguntándonos, o le estamos preguntando a los adolescentes finalmente, es para ver si hay alguna relación entre la cantidad de uso de celular y de exposición a pantallas y los niveles de violencia con los cuales yo convivo. Porque, y podría haberlo, yo no tengo la certeza hoy día de que así sea, necesitamos las cifras que lo respalden, pero uno podría pensar que puede haberlo, básicamente porque eh, en la interacción humana yo voy modelando mm, los, mi forma de resolver conflictos. Ya cuando yo interactúo contigo, cuando yo converso contigo, te estoy mirando, tú me estás mirando, yo veo si me estás entendiendo, empiezo a aprender a leer señales que tú me das. Si yo interactúo contigo solamente a través de mensajes, pierdo todo eso y por lo tanto no me voy modelando. mm, Pero si aparte de eso, en el proceso del desarrollo de mi cerebro, que es cuando yo aprendí a hacer eso, no tuve la posibilidad de hacerlo porque nadie interactuó realmente conmigo y mis interacciones más significativas fueron solamente a través de mensajes y no a través del diálogo. Entonces, no solo no tengo las señales que tú me das ahora, sino que aparte de eso no tengo la capacidad de interpretarlas. Y eso mm, hace que tiendo, por lo mm. tanto, a sobrecontestar. O sea, a ver, uno dice cosas en los mensajes mucho más destempladas, uno llega y contesta sin pensar. ¿Cuántas veces nos damos, pucha, ¿por qué dije esto? Mm, Entonces, porque efectivamente en el diálogo se genera a ver, una cosa que es básica, que es el respeto al otro, el considerar al otro un ser como yo, el vernos, el entendernos. Cuando yo estoy dialogando con otra persona a través de una máquina, finalmente dialogo con la máquina y mm, despersonalizo a la otra persona. La otra persona deja de ser persona. mm. Independientemente que yo sé que está allá, que el Sí, mensaje claro. va a leer tú, Ah, entiendo. pero en mi respuesta inmediata estoy hablando con la máquina, no te estoy viendo a ti. Y por lo tanto me inhumanizo en la relación. O sea, piensa que en los modelos de guerra, cuando tú entrenas soldados, una de las cosas que haces es como crear la sensación que el enemigo es menos persona que tú. Porque si es menos persona que tú, me es Es más más fácil fácil matarlo, atacarlo. claro. Claro, Claro, si es claro. igual que yo, si yo entiendo que es igual que yo y lo siento igual que yo, me empiezo a complicar.
Bueno, cuando yo mediatizo el diálogo con el otro a través de aparatos, es más fácil despersonalizar al otro. Mm, mm. Ahora, Habría sido interesante. claro, no estamos diciendo que no hay que hacerlo, no sé, está Mm. bien si la abuelita vive en Australia, es bueno que el niño la... Pero tiene que hablar con las personas, tiene que mantener el uso de los celulares pasada cierta edad, cuando ya se ha formado el cerebro, cuando ya tenemos... Tiene que ser una forma más de comunicación e interacción, no la forma de interacción. Habría sido muy interesante haber conversado estos temas con, me acordé, a propósito de lo que señala usted del lenguaje de Humberto Maturana, a quien tuve la oportunidad de conocer un par de veces. Nunca lo entrevisté, pero lo vi un par de veces y era, bueno, era revelador. Habría sido interesante conversar con él ahora conociendo estos fenómenos y estas decisiones que se adoptan. Mario Valdivia, PhD en psiquiatría, profesor titular de la Universidad de Concepción, también está en el Hospital Regional de Concepción. Muchas gracias por atender el llamado de la prensa. Ha sido usted muy gentil por Un expresar gusto estas ideas para nuestra gente, para la gente que está con nosotros. y a la completa disposición cuando queramos conversar de esto. Yo creo que efectivamente un rol de la academia es conversar con todo el mundo, no solamente con los otros académicos, acerca de estas cosas, porque también si nosotros le decimos a la gente, vean menos celulares, consuman menos tecnología, Mm, tenemos que estar dispuestos a ofrecer la otra alternativa. ujú. Si yo le digo a mi hijo, no juegues tanto en línea, tengo que estar dispuesto a dedicarle tiempo a salir a jugar yo con él. Claro, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, profesor. Que tenga buen viaje, que esté muy bien. Hugo, muchas gracias, un gusto y a tu disposición. Bien. Ahí estaba el profesor Mario Valdivia, PhD en psiquiatría de la Universidad de Granada, conversando con nosotros por el uso y abuso de estos aparatos que se ha vuelto evidentemente un problema. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima entrevista. Que esté muy bien. Chao. Adiós.